Buenas tardes. Somos el Colegio Jacarandá. Aquí me encuentro yo, María Isabel Borrero, directora y fundadora del colegio. Está la doctora Mariana Narbón, coordinadora del área de inglés, y Beatriz Elena Gil, la subdirectora del colegio. Estamos muy agradecidos por la presencia de ustedes con nosotros y quisiéramos contarles cómo funciona, cómo es el Colegio Jacarandá, que es una propuesta nueva, distinta, una mirada sobre la educación diferente de la que tienen los colegios tradicionales aquí en Panamá. Para iniciar, queremos presentarles un poco un PowerPoint con el que nos vamos a apoyar, donde está una pequeña referencia en un video sobre cuál es nuestra filosofía, cómo pensamos el niño, cómo pensamos la educación. Comparto la pantalla en este momentico para ustedes. Un momentito, por favor. La compartí ahorita. Perfecto. Colegio Jacarandá, vamos a hablar un poco sobre lo que sería 2021, este momento de coyuntura, pero los padres regularmente van a los hijos a la escuela para que aprendan. Y yo me pregunto, ¿que aprendan qué? ¿Conoce uno realmente a su hijo para saber qué escuela necesita? Y en este sentido, Mona, ¿qué opinas tú de los moldes educativos? Yo creo que los niños vienen con una historia propia. Cada niño sabe quién es. Nuestro trabajo es acompañarlos en su desarrollo, pero que mantengan ese ser único que es. Hace 21 años pensamos en un espacio educativo pleno, donde las relaciones humanas, donde toda la emoción tuviera tanto peso como el conocimiento. Así nació Jacarandá. Desde el jardín hasta el sexto grado, las diferentes disciplinas como las matemáticas, el lenguaje, el arte, las ciencias, las abordamos a través del cuento. ¿Y qué es el cuento? El cuento es un poderoso medio que amplía los horizontes del aprendizaje. El análisis del cuento nos permite llevar a los chicos por un viaje. En ese viaje conocemos, recorremos múltiples culturas y además fomentamos el respeto por las distintas formas de vida. Primero leemos el cuento para tener más o menos una idea de qué va a ser nuestro proyecto. Y después, cuando ya lo tenemos claro, ponemos ideas de qué va a ser esto, de qué va a ser lo otro. ¿Esto que están armando qué es? ¿Para qué es? El primer piso es un centro de investigación y el segundo piso es una casa donde vamos a dormir, a hacer más lo cotidiano. ¿Hacer esto se les ocurre a partir del cuento? Sí, porque como era de los españoles, que los españoles conquistaban algo, no queríamos atacar algún lugar, sino que queríamos como coger un lugar que no tuviera nadie para que no fuera para que los habitantes no se sintieran así, no se sintieran invadidos. El cuento ofrece la oportunidad de afrontar problemas y de encontrar soluciones en todas las materias.
igual que en la vida. Jacarandá se fundamenta en la pedagogía de la sensibilidad. China is very far away, that's right. Estoy escuchando posible. En un ambiente bilingüe, creamos la confianza para que los niños puedan preguntar, para que los niños realicen proyectos. Y eso nos permite que el niño adquiera un pensamiento crítico, analítico, incluso creativo. Pero por sobre todo, creamos un espacio para un aprendizaje vivencial, donde dé sentido a cada una de las personas que conforman la comunidad de Jacarandá. Nosotros somos conscientes de la continuidad escolar. Por eso crecemos año tras año hasta llegar al bachillerato, pero de una forma equilibrada. Alcen la mano, somos un equipo, ¿ok? ¿Quiénes sugieren seguir en el Polo Norte? Alcen la mano. Yo no quiero. Y falta María. Así que no se puede votar sin María. Ya tienes que votar. ¿Te da igual? Nos enfrentamos a un mundo que está en constante cambio, que no da respiro. Me hace pensar en algunas preguntas para los padres. Light a candle for peace, light a candle for love. ¿Están preparando a los chicos para adaptarse a los cambios? Shines all the way around the world. Light a candle. ¿Preparan a sus hijos para que usen el conocimiento con justicia y sentido? ¿Los acompañan para que sepan quiénes son? Bueno, con este pequeño video que nos representa mucho como el cuerpo y el alma de Jacarandá, queríamos dar inicio a cómo sentimos, cómo vivimos la educación. Albert Einstein nos comenta algo sobre los cuentos infantiles, que es supremamente un gran pensador, que dice exactamente que entre más pensemos, entre más leamos cuentos infantiles, más debemos leerles a los niños para crecer su inteligencia. Nosotros partimos de allí. La metodología de Jacarandá es una metodología innovadora, es una filosofía que se basa en el constructivismo, en el psicoanálisis y en el TIEC, no en los TIECs. Para nosotros los TIEC son una de las herramientas fundamentales, es nuestra metodología. Bonita, se te había caído un momentito el internet, estaba retomando la idea de los TIECs, de los talleres integrales de expresión creadora. Perfecto. ¿Aquí se ve, perdón? Comento. Sí, te vemos otra vez. Perfecto. Entonces, el modelo filosófico basa en el constructivismo, en construir el conocimiento con ellos, en acompañarlos a construirlo. En el psicoanálisis como este gran inspirador de creer en el ser humano como un sujeto capaz de sentir, de vivir, de conocer, en la medida en que se vaya autoconociendo. De los talleres integrales de expresión creadora, que son los que nos permiten mirar hacia adelante como un sistema innovador, pensar en la enseñanza como a través del pensamiento creativo vamos construyendo realmente un pensamiento mucho más profundo. El cuento nos ayuda muchísimo en este pensamiento creativo, es como nuestra base, es nuestro hilo
por donde vamos trabajando el aprendizaje, los proyectos y adicional, trabajamos a partir de la experiencia, que los niños sientan y vivan lo que están conociendo. Uno de los ejes de Jacarandá, adicional del pensamiento creativo, es la convivencia. Es permitir que el niño viva con el otro, con la naturaleza y con sí mismo en armonía, en respeto. Y hacia eso hay una permanente trabajo para que lo entienda, lo comprenda. Y el último eje, digamos que es tan importante como los otros dos, tiene que ver con esa adquisición de una conciencia sobre sí mismo, sobre cómo actúo, sobre quién soy, sobre cómo me siento. Esta conciencia le permite crecer no solamente como ser de pensamiento, sino como ser en la vida, ¿no? Y el pensamiento sistémico que esto permite en esa construcción es saberse parte del universo, es saber que es un pedacito del todo, pero al mismo tiempo puede ser ese todo en sí mismo. Voy a permitir que Tatis nos hable un poco de lo que es el preescolar en Jacarandá, que iría desde el jardín de 1 año, año y medio, hasta el kinder. Tatis. Bonita, ¿nos puedes compartir, por favor, la presentación? Que no la estamos viendo ahora. Perfecto. Acá estoy viendo que sí la veo. Les voy contando. Para nosotros, el jardín es el inicio de ese proceso de socialización. Es ese momento en que el chiquitín y la familia se abren un poco a la sociedad, ¿no? Los niños entran a Jacarandá desde los 18 meses y entonces hay como esa apertura del nidito familiar al compartir con otras familias, con otros mundos y con el universo del cuento. El universo del cuento es como un viaje por el que transitamos todos y a través de entonces de ese cuento podemos abordar las emociones, los conceptos, sus intereses, pero inicialmente con los más pequeñitos vamos acompañando a las familias en ese proceso de empezar su vida social, de conectarse con otros, de aprender que tienen que compartir, pero lo manejamos no como la norma que se impone, sino como el encontrarse realmente al otro. El otro que también quiere juguete, el otro que quiere la misma merienda, y entonces aparece ese mundo enriquecedor donde la diferencia nos nutre, pero también a veces nos plantea problemas, nos plantea situaciones que tenemos que resolver. En ese momento, el acompañamiento que damos desde el preescolar a esto que llamamos la comunidad de aprendizaje, a los padres, es muy importante. Cómo hacemos énfasis en que las familias también están aprendiendo. Los niños entran a la escuela, pero realmente entra toda la familia a la escuela. Una familia con quienes compartimos los valores, como compartimos el mismo horizonte, ¿no? Hay como esa mirada, gracias, como esa mirada hacia el mismo horizonte donde los niños quieren crecer en un espacio seguro, en un espacio amoroso, en un espacio fortalecido por el juego, el arte. Para nosotros en el preescolar es muy importante toda la experiencia sensorial, ¿no? Todo lo que significa despertar ese cuerpo, iniciarse al mundo del aprendizaje y del conocimiento, entonces desde las experiencias vivas. La metodología aborda el cuento, pero está siempre incitando a la pregunta. Está planteando que el estudiante es el protagonista de la propia construcción del conocimiento, aunque tenga 18 meses o 13 años. Después viene como con el tema del el pensamiento que se construye como plantearnos preguntas.
por reconocer las identidades diferentes y por aprender el lenguaje. Digamos, estamos muy acostumbrados a pensar qué es lo que tienen que aprender los niños al iniciar la escuela, pero también es importante que tenemos que aprender los adultos que acompañamos acerca de los niños y acerca de ese acompañamiento, ¿no? Entonces, ese preguntarnos constantemente es algo que está siempre presente y lo que estamos siempre acompañando. El hecho de vivir con otros, lo comentaba un poco antes, donde aparece el conflicto, pero también donde aparece el enriquecimiento mutuo. Una cosa que es maravillosa y que mantenemos durante bastante tiempo en la escuela son las salidas pedagógicas de los miércoles. Para nosotros, si aprendemos de la vida no solo sucede en la escuela. La vida sucede en las calles, en los museos, en los centros comerciales, en las tiendas, en los parques naturales, y es muy importante. Todos los miércoles salimos a pasear con los chiquitines. Y nuestros ambientes creativos que desde la llegada, desde muy al inicio, a las 8 de la mañana, con el saludo, hay un ambiente propuesto, un ambiente amoroso, seguro, de aprendizaje, de descubrimiento para los más chiquitines. Perfecto. Ok. Perdón que hay un problema en este momento con el PowerPoint. No sé si se ve. Disculpen. Sí, lo estamos viendo pre-kinder y kinder. Están pequeñitos, ¿no? Sí. Pero es que no me abre la pantalla, pero bueno, vamos viendo un poco allí si quieren. Con el pre-kinder y el kinder se da una pequeña diferencia. Y lo que vemos es que se empieza a dar la inmersión en inglés fuertemente y ya se inicia el deseo por escribir, el deseo por aprender a leer, y es donde aprovechamos este momento para enseñar, realmente para compartir qué es eso nuevo de aprender a escribir y a leer. El uso de la lógica matemática la trabajamos a través del método Sincabur, en el que estamos realmente trabajando es más la lógica que la operación en sí, o sea, cómo el niño puede pensar matemáticamente el mundo. Y algo muy importante que se da es la importancia de la segunda lengua. Es importantísimo que el inglés empiece a entrar, o cualquier idioma. Nosotros en este momento tenemos escogido el inglés como una lengua que puedan hablar y entender de la misma forma que pueden entender el español. Desde kinder estamos haciendo entonces la inmersión total en el inglés. Ellos adicional tienen natación, tienen salidas pedagógicas que hacemos cada miércoles, que es bien interesante. Era lo que comentaba Tatis, de cómo salimos para conocer el mundo fuera del aula también. Ok. Hablando un poco de los métodos usados para la enseñanza-aprendizaje que estamos nosotros usando, estamos desde el enfoque constructivista. Básicamente, el enfoque constructivista lo que piensa es que el niño tiene que construir su conocimiento, no se le puede imponer ni insertar constantemente, sino que lo va construyendo a partir de la experiencia, de la vivencia y de producir como ambientes en donde él pueda estar pensando. Del aprendizaje basados en proyectos, que le llamamos el ABP, que es un aprendizaje en donde el niño aprende a partir de construir proyectos. Ahora Miss Narbonne nos va a comentar un poco sobre eso. Y del aprendizaje por experiencias. El aprendizaje por experiencias nos lo da el salir, el compartir, el estar con el otro, el vivir en un mundo en donde la naturaleza está en constante cambio también y en donde los cambios de la sociedad son algo de lo cual estamos constantemente pensando, hablando y diciendo. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo comprender un poco eso? El aprendizaje basado en proyectos entonces nos va a permitir pensarnos la primaria mucho más estructurado, digamos, que el preescolar. En la primaria lo que estamos haciendo es haciendo un seguimiento de un proceso que es el ABP,
que ya está estructurado en miles de colegios, en miles de otros lugares, donde nos están contando cómo la interrelación de las diferentes materias a partir de una idea nos permite pensar mucho más holísticamente, nos permite pensar de manera integral, no dividido por materias. Entonces, para nosotros es muy importante el proyecto del aula, donde está trabajándose la ciencia, los sociales y las relaciones interpersonales sobre todo, pero no lo traemos del aire, no lo traemos de alguna idea ni del currículum en particular, lo traemos del análisis que hacemos del cuento, de las historias que vamos narrando y vamos haciendo en teatro con ellos. Ese análisis de esos cuentos nos permiten conocer el mundo, nos permiten entrar en la ciencia, nos permiten entrar en la identidad cultural, nos permiten entrar en la lógica matemática, nos permiten entrar en la comunicación, tanto en español como en inglés, y nos permiten entrar en el mundo interpersonal y de convivencia. Entonces, allí es donde podemos unir todos los conceptos a partir del análisis del cuento. El aprendizaje por experiencia se sigue manteniendo. Primero y segundo de primaria siguen yendo a los paseos cada miércoles, pero ya a partir de tercero hasta sexto grado, lo que hacemos es poder salir en campamentos que ya duran 1 día, 2 días, 3 días, depende de lo lejos que quede. Y esta es una nueva experiencia, aprender a vivir sin estar constantemente con los padres, en una situación nueva, en un momento de convivir con los demás bajo reglas que tenemos que hacer conjuntamente. La inmersión en el inglés, hoy me lo preguntaba uno de los padres, yo le decía que podríamos hablar, que hay como un 50-50, porque para nosotros es muy importante que hablen los dos idiomas, que hablen el español muy bien y lo puedan escribir, tanto como el inglés lo hablen y lo escriban. En los primeros años es mucho más fuerte, tiene que entrar con mucha más fuerza el inglés porque es una lengua nueva, pero vamos compensando en la medida en que van trabajando para poder tener los dos conocimientos con apropiación. La disciplina es una disciplina autorregulada, hay una escucha activa, estamos presentes siempre para saber cómo está pensando el niño, qué es lo que necesita, qué es lo que desea, por qué la reacción que tiene ante determinada cosa. Y para nosotros es muy importante no poner la norma desde afuera, sino que el niño entienda que la norma la estructura él para poder convivir con los demás. Aunque hay rutinas claras y una disciplina positiva, los niños pueden expresarse con mucha libertad sobre cómo se sienten y qué está sucediendo. ¿Subes un poquito, Tati? Adicional al proyecto, quiero decirles que también trabajamos el área de español, de matemáticas y de inglés independientemente. El proyecto logra atrapar muchísimo lo que es la ciencia y la identidad cultural, pero hay conocimientos específicos en matemáticas, en español y en inglés que se requieren de podríamos decir, adiestramiento para que se pueda empezar a volver funcional. Para leer hay que leer, simplemente para hacer matemáticas tienes que hacer operaciones, tienes que hacer problemas y eso implica un tiempo y una constancia. Adicional de los proyectos, adicional de las clases de español, matemáticas, inglés, trabajamos también el yoga, el teatro, la música o el coro, el cine, la danza y la música. Pensamos que el arte, las manifestaciones artísticas son fundamentales para los procesos creativos y con esto complementamos muchísimo la profundización, digamos, de los proyectos, de cómo un proyecto se puede volver vivible o palpable o sí, que para el niño tenga como esa fuerza del hacer. Seguimos trabajando el método Singapur como parte del trabajo en las matemáticas. Lo seguimos porque nos parece que coincide mucho con la forma de trabajo que nosotros hacemos. Es decir, no solamente está pensando en que los niños aprendan las operaciones, sino que está en función de que aprendan la lógica de las operaciones. Por lo tanto, hay mucho énfasis en la resolución de problemas y de trabajar desde lo concreto hasta llegar al razonamiento abstracto o simbólico.
Este método también hace mucho énfasis en la estadística, que para nosotros tiene como mucha importancia, que empiecen desde muy pequeños a poder medir o a poder calcular o a poder hacer tablas para poder entender esos conceptos que son bastante abstractos en la vida con problemas cotidianos. Bueno, esto sería una presentación de un proyecto. Los proyectos de aula ya no son únicamente el cuento, son proyectos que cada grupo hace dependiendo de su nivel de madurez, ¿no? Y el aprendizaje por experiencia lo vemos muchísimo en los campamentos, de los cuales hacemos 4 al año. En este momento está de 3º a 7º grado haciendo campamentos. Esperamos que la virtualidad nos deje volver para poder seguir haciéndolo. ¿Sigues un poquito, Tati? Bueno, hemos ido a varios lugares, entre esos era Sarigua, que estaba allí. A nivel administrativo les puedo decir que los grupos de los niños son de máximo 15 niños. Es importantísimo que no crezcan de ese número porque el trabajo es muy personalizado. La inclusión de un niño con capacidades especiales por aula se da. Para nosotros es importante que tanto los niños que no tienen discapacidad de ningún tipo como los que tienen puedan integrarse y compartir conjuntamente este trabajo. Como nos fijamos mucho en las competencias de cada uno, esto es posible de hacer en la inclusión con niños porque él tiene sus capacidades al igual que los otros tienen las propias y esta es la forma en que los dos pueden trabajar en un proyecto conjuntamente sin que se sienta menos o más. Una de las particularidades que tenemos es que trabajamos un poco con el aula múltiple. Trabaja primero y segundo conjuntamente y esto nos permite que los niños más grandes puedan ayudar a los niños más chicos a entender conceptos, igual tener un poco más de paciencia y que los niños más pequeños, que muchas veces tienen un nivel lógico mucho mayor también de su edad, puedan emparejarse con los otros grupos, ¿no? Ofrecemos meriendas y almuerzos también dentro de la colegiatura regular, pensando que para nosotros el cuerpo y el alma son supremamente importantes. Un cuerpo bien alimentado sin estar con una cantidad de comidas artificiales, pues va a poder producir y estar mucho más atento y presente que un cuerpo lleno de azúcares y de otro tipo de alimentos que lo único que hacen son estimulaciones muy cortas en el tiempo. Entonces las meriendas y los almuerzos son completamente dirigidos por una nutricionista en donde estamos buscando un balance entre la energía que puedan producir y la alimentación que puedan adquirir. Bueno, este año dimos inicio a la premedia. La premedia arranca con 7º grado y aquí quiero comentarles un poco cómo para nosotros ha sido muy importante ir año por año. Y esto significa tal vez un problema a nivel económico porque es muy difícil sostener un colegio de esta forma, pero tiene todo el sentido pedagógico. Para nosotros es muy importante que los maestros puedan ir entendiendo cómo es este sistema y esto requiere un acompañamiento, por un lado, y por otro lado requiere ir transformando el currículum conjuntamente para que se pueda dar. Entonces requiere mucho trabajo presencial de acompañar en esta nueva proceso. Por lo tanto, cada año arranca un año nuevo. El año entrante tendríamos 8º grado, el siguiente tendríamos 9º grado. Vamos año por año construyendo con ellos el conocimiento. Es importante decir que estamos en este momento aprobados por Meduca hasta el 9º grado y en este momento estamos presentando ya lo que sería la educación media, que sería los 3 últimos grados del bachillerato. Adicional en la premedia,
Observamos materias distintas también que no son las curriculares regulares, que tendrían que ver con economía y finanzas, con ciudadanía tecnológica, la importancia de cómo los niños puedan aprender a manejar la tecnología sin herir y sin golpear a los demás y sacar la información correctamente. Y si Tatis me ayuda allí, que lo debe estar viendo, que aquí se me borró un poquitico, ¿cuál era la otra materia que damos? Ok. Y programación y debate. Es un momento en donde ya básicamente es interesante cómo los padres, cómo los niños pueden empezar a programar y no solamente ser receptores de una información con respecto a la tecnología. O sea, no solamente reciben, sino que ya pueden empezar a estructurar. A continuación vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el programa IB y de cómo nosotros podemos asociarnos un poco a esa forma de pensamiento. Perdón, Tati, son como 4 líneas más arriba, 4. Y Mariana nos va a contar un poco sobre cuál es la diferencia y en qué nos asemejamos en los programas IB que tenemos en el... Tatis, ¿podrías compartir un poquito el video de cuál es cómo se hace el proyecto y para que tengan una idea un poco del proyecto antes de entrar lo del IB? No se ve en la pantalla. Si no puede hacer un share screen. Sí. Yo lo tengo, si no puedes, Tatis. No te escucho. Ahí está. A diferencia de la educación de ¿Suena? ¿Está sonando? que permiten un desenvolvimiento holístico con crecimiento sistémico emocional. La información que antecede el centro de la educación es ahora una de muchas herramientas con las que construir aprendizajes. Hace años introduce la educación superior alrededor del mundo y en años más recientes en la educación primaria y secundaria, donde la construcción del aprendizaje como proyecto de una comunidad es inspirada en el ser para crecer. En Jacaranda creemos lo que múltiples estudios, desde Harvard, pasando por los departamentos de educación de Finlandia hasta el Instituto Nacional de Singapur, han confirmado: el aprendizaje por proyectos. Y por supuesto, no sobra decir por qué hacemos esto en Jacaranda. Sabemos que ese tipo de aprendizaje aumenta el control que los niños tienen sobre su propio aprendizaje, que les permite ser un poquito más conscientes del mismo y así vivirse más. Sabemos que utiliza situaciones para la resolución de problemas que imitan la estrategia para la resolución de problemas en el mundo real, creando situaciones auténticas. Sabemos que permite el aprendizaje en equipo, y eso nos limita a las situaciones de la vida real, donde también las destrezas y áreas de crecimiento de cada niño se pueden nutrir y ser retroalimentadas. Y permite que los maestros tengan la función de facilitadores para la reflexión y la promoción de la curiosidad, y no solo avenidas para el flujo de la información. Y queremos contarles un poco cómo hacemos esto en Jacaranda. Cuando los chicos crecen, los proyectos se desarrollan como un proceso creativo que permite un caos controlado en la comunidad de aprendizaje. Por supuesto, esto requiere una planeación minuciosa en cada proyecto para su articulación y ejecución. Comenzamos pensando en un concepto central, que será el eje por el que moverán los pensamientos de los niños. Este eje es abstracto y nuestro objetivo es que implícitamente se llegue a un entendimiento de él y a través de él. Hacemos una selección de los elementos curriculares que deseamos incorporar para determinar a priori los conceptos teóricos y temáticos que queremos promover. Realizamos una revisión de las dificultades que el aprendizaje de estos conceptos suele presentar para quienes los aprenden en un sistema tradicional. Diseñamos una estrategia para la solución de estas dificultades y desarrollamos una rúbrica evaluativa que refleja la estrategia y la modulación hacia el eje central que se ha diseñado y seleccionado. Y nos movemos siempre con la intención de fortalecer habilidades del pensamiento de orden superior. Esta es como la justificación, los puntos que sustentan por qué trabajamos nosotros con proyectos.
Puedes poner el PowerPoint para que ahora puedas seguir. Buenos. Ok. Dos más arriba, Tati. Voy. Listo. Ok. Una de las cosas una de las preguntas que vienen muchas veces de los papás que quieren ver esta clase de educación, preguntan ¿por qué yo debo meter a mi hijo viendo todas estas respuestas internacionales y nacionales de Panamá en un programa como el de Jacarandá? Y muchas veces, especialmente cuando están empezando en lo que es la premedia y la secundaria, preguntan cuál es la diferencia, y hasta en los early years de IB, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Entonces hicimos un poquito de análisis para que entendieran que realmente Jacarandá es un colegio muy completo. Una de las cosas que vemos es que en el IB, y tanto el IB como el AP, y yo puedo decir que he sido profesora de los dos programas, y conociendo Jacarandá, que lo que vamos a ver ahorita es verídico. En el AP, en el IB y también en lo que es Europa, el éxito de programas de educación no se basa en los conocimientos factuales. Más que nada trabajan con lo que es creatividad, indagación, análisis. Eso es el fundamento de todo lo que hace Jacarandá, desde la pre-kinder hasta lo que va a ser secundaria. Seguimos. Los cursos previos en high school de IB, AP fueron modificados por ellos mismos, hacen un aprendizaje por proyectos. El objetivo de final del Primary Years Program, por ejemplo, es un proyecto autogestional. Nosotros estamos haciendo proyectos todo el tiempo, eso no es algo nuevo. En el PEP de 3 a 12 años se centra en el desarrollo integral del niño y su capacidad de indagación, y en el PAI se articula como un reto intelectual de realizar conexiones prácticas entre el mundo real y los estudios. Jacarandá hacemos lo mismo. Todos estos programas hacen un énfasis fuerte en la diversidad, el respeto y el ser ciudadanos globales, respetando y apreciando diferencias e inclusión. Ese es uno de los pilares de nuestro colegio Jacarandá. La idea de la convivencia, de las relaciones, no solamente entre los alumnos, sino con el medio, con la naturaleza. Jacarandá, el protagonismo del aprendizaje, el estudiante, no es el programa. El éxito del aprendizaje como el IDP, IBDP, donde los programas son más académicos, está paradójicamente dada por la capacidad de autonomía en lo actuar y en pensar de los jóvenes. Este es uno de los ejes principales de Jacarandá, crear la autonomía. IB y AP son internacionales. Jacarandá tiene una población internacional y semiflotante de estudiantes. Se adecua para niños y niñas que entran y salen a lo largo de sus vidas de diferentes colegios. Es más, tenemos una nota muy bonita que en esto, con la pandemia y todo lo que está sucedido,
hemos tenido varios alumnos que se nos han ido de vuelta a sus países y entran perfectamente bien en sus colegios, en Holanda, en Dinamarca, así que es un colegio que no tiene nada que pedirle a los otros colegios. En Jacarandá, a través del cuento y de la literatura como eje de trabajo, se fomenta el uso de un idioma común, donde las diferencias culturales de cada chico y su familia se pueden explorar dentro de un marco compartido. El cuento une a los chicos independientemente de su origen, así que no se siente que hay uno u otro, se siente como una gran familia. Si hay algo que caracteriza a los chicos en Jacarandá es el construir juntos, ese trabajo en común con sus pares y sus maestros. Además, se disfruta en el aprendizaje, no es como una obligación anexa. Y ahora, Mona, si quieres hablar un poquito del modo virtual. Este año nos ha tocado inventarnos rápidamente. Uno de los graves problemas que tuvimos es que trabajamos desde el cuento y desde hacer vivo la historia para los niños. Entonces, nuestro primer reto fue cómo hacemos para pasarles a los chicos este cuento que tanto nos apasiona y que no se pierda, digamos, el fundamento de la filosofía de Jacarandá. En Jacarandá, lo primero que hicimos es cómo estaban, cómo se sentían, en dónde podíamos apoyarlo, cuánto tiempo necesitábamos, si necesitábamos menos tiempo o más tiempo, cómo hacíamos con las tareas. O sea, fue un trabajo muy en común, tratando de tener muy en claro cuáles eran las bases que necesitábamos para trabajar, pero al mismo tiempo, cómo podíamos hacerlo conjuntamente con la familia. Entonces, de eso determinó nuestros horarios de trabajo. Se usó la plataforma Teams y diferentes medios de comunicación, el WhatsApp, los emails, el Zoom, para poder hacer este tipo de trabajo. Y lo que pudimos hacer fue ir poco a poco quedándonos con Teams como una plataforma que pudieron ya trabajar tanto los padres como los niños con mucha más destreza. A los padres se les envía la planeación semanal todas las semanas para que sepan qué vamos a ver y así poder armar sus propios horarios. Hay padres que pueden estar con los niños en las reuniones que tenemos en Zoom o en el Teams, pero hay padres que no y a veces los niños necesitan ese apoyo. Entonces, con esto ellos pueden estructurar su propio horario. Las rúbricas del proyecto les permiten entender a los padres qué estamos esperando que ellos construyan, que ellos hagan. Y el acompañamiento se hace tanto en grupos, en pequeños grupos, como de forma individual. Una de las cosas que fuimos aprendiendo en este proceso es que lo más importante es poder mantener el vínculo con el niño. Nosotros estamos en el calendario B, es decir, nosotros nos cogió la pandemia terminando el año. Entonces los maestros y los niños se conocían, pero nos tocó volver a comenzar un año. Y en este nuevo año los maestros no conocían a los niños que les llegaron a su salón. Entonces fue muy importante poder sacar una hora a la semana por lo menos para poder trabajar con ellos de forma individual. ¿Para qué? Para poder hablar, para poder conocerse, para saber quién es el otro, para poderse ayudar en lo que se necesita o simplemente para ser compañeros en este trabajo de lo que es ir creciendo en la vida, ¿no? El cuento siguió siendo nuestro motor. No fue nada fácil podernos reunir a veces independientemente y poder hacer ediciones de cine, pero a los niños les llegaba todos los días a las 8 de la mañana el episodio del cuento que estábamos haciendo, filmado por sus maestros. Esto fue algo que para ellos tuvo mucho sentido porque el cuento no se perdió. Y el cuento no se tomó como si fuera una película y se baja, sino que realmente hicimos el esfuerzo de poder trabajar para ellos. Los proyectos de aula, por lo tanto, siguieron realizándose. Pudimos trabajar con ellos cada cuento con su proyecto. Y para nosotros, los niños siguieron siendo los protagonistas de esta educación.
El vínculo individual fue fundamental, tanto con ellos como con los padres, de preguntarnos constantemente cómo estaban, cómo se sentían, en qué podíamos darnos la mano. Por eso hicimos los círculos de padres cada 15 días. Hay reuniones en donde podemos conversar desde una temática particular a problemas supremamente individuales de cada grupo en particular, ¿no? Para poder darle solución. En este momento, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo podemos seguir adelante? Nosotros tenemos ya en este momento claramente todo lo que es el protocolo de bioseguridad para poder iniciar, pero dependemos también de que el Meduca y el Ministerio de Salud permitan que esto empiece a funcionar. Somos una escuela pequeña con pocos alumnos en este momento, por lo tanto, el trabajo de burbujas va a ser mucho más sencillo que las escuelas tan grandes que les toca organizarse mucho más para la parte semipresencial. Actualmente estamos trabajando de 8 a 12:30, totalmente virtual. De 8 a 10 hacemos el saludo, nos preguntamos cómo estamos, cómo llegamos, si hay alguna duda, algún problema, lo discutimos en grupo y luego trabajamos con base en el proyecto. Luego tenemos media hora de merienda donde los niños sueltan la computadora, comen o conversan un poco entre ellos. Y luego tenemos una hora bien sea de matemáticas o de español. Y luego de 11:30 a 12:30 damos inglés como materia, digamos, básicamente para poderles ayudar en toda la parte gramatical y estructural. De 2 a 3 de la tarde tenemos entonces reuniones individuales con los niños donde vamos desde el conversar hasta explicar una tarea, hasta poder ofrecer una clase particular de algo que él no entienda o ella no entienda en ese momento. Nuestra propuesta a nivel de Jacarandá semipresencial estaría pensada como por 2 semanas, por bloques de 2 semanas para poderlas organizar. Son grupos de 5 niños mínimo, máximo, estas pequeñas burbujas con una maestra. Y en este momento hay 8 y 6, hay 14 salones, de los cuales solo estaríamos usando 5 salones para los niños. Entonces se puede organizar perfectamente que quepan y que puedan funcionar sin que tengan contacto los unos con los otros. Tenemos grupos de 5 niños y se arrancaría pre-kinder, kinder, primero, segundo y tercer grado, lunes, miércoles y viernes. Y otros grupos de 5 niños que tendríamos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que serían martes y jueves. Aquí ven tercero repetido 2 veces porque es el salón que es más grande. Hay 10 niños en este momento, entonces tocaría 5 niños y 5 niños. En este momento estamos pensando entonces como grupos invertidos, o sea, la primera semana están yendo lunes, miércoles y viernes 1 y la siguiente semana van martes y jueves, para que en total las 2 semanas estén yendo a las 5 clases presenciales. Cuando no están yendo a clase, tendrían su clase virtual. Inglés, en este momento estamos haciendo un movimiento distinto y es que estamos aprovechando el que estemos de manera virtual para dividir los grupos desde cuarto a séptimo grado en niveles medio y avanzado. Esto nos está sucediendo porque han entrado muchos niños que tienen un nivel mucho más bajo del que teníamos nosotros. Entonces nos permitió organizar 2 grupos para que pudieran el nivel medio ir trabajando a su nivel y otro profesor solo con el nivel avanzado para que también vayan logrando sus competencias sin tener que esperar a los demás. Los proyectos los estamos realizando, realizamos normalmente primero y segundo grado, tercer grado está solo, cuarto y quinto grado y sexto y séptimo grado. Estamos trabajando con estas 2 uniones de grados, de multigrados, pero tengo que también comentarle que las rúbricas de evaluación son diferentes para los 2 niveles. Se le pide mucho más al segundo grado que al primero, pero el proyecto puede ser el mismo. Bueno, con esto queremos darles las gracias por escucharnos, por querer conocer lo que es este colegio.
Jacarandá tiene un lema que para mí es muy lindo, que es que se aprende viviendo y se vive aprendiendo. Y estamos en este momento atentos a cualquier pregunta que quieran realizar, que quisieran conocer un poco más para poder contestarla. Ok. Normalmente hay una pregunta muy generalizada y es qué pasa con las evaluaciones, qué pasa si tenemos que mover a un niño de un colegio a otro, si tienen que volver a su país de origen o a otro país porque los papás son trasladados. No sé si Mariana quiere contestar un poquito sobre este punto, sobre cómo ha sido la experiencia que hemos tenido con los cambios de los niños de colegio, de salón, que ha sido muy positivo, pero bueno, sería interesante que Mariana nos... En cuanto, como les estaba explicando anteriormente, no han tenido ningún problema en cuanto a las evaluaciones o si son niños internacionales, mudarse de un lado para otro. Es más, hemos tenido la dicha de que los muchachos van perfectamente, entran a sus salones en las escuelas cuando regresan a su país. Hemos tenido varios, como digo, que van a Holanda, Dinamarca, los Estados Unidos. Entonces no tienen problemas porque el nivel académico es un nivel alto, no es un nivel que uno piensa que es porque es con proyecto que nos está dando los conceptos, pero eso no es así. El trabajar con proyectos es algo que muchos países ya se está usando. En los Estados Unidos, en California, que es como digo yo, es el que siempre está adelantado en todo, se usa muchísimo el Project-Based Learning, y también en Europa se usa mucho. Entonces, no tienen problemas. Es más, tampoco tienen problemas si se van de un colegio de aquí a Panamá, o sea, se salen de Jacarandá y deciden irse a cualquier otro colegio, por decir algo, Las Esclavas, el Javier, o donde quieran ir, no tienen el problema. Si se quieren ir a ESP, tampoco, porque el inglés está a su nivel. Entonces, realmente, en cuanto a esta clase, no hay problema. Que muchas personas, como no conocen tanto a Jacarandá, piensan un poco en eso, ¿no? La otra cosa que yo quería tocar un poquito, Mona, es la idea del bilingüismo que tenemos, que vieron que están hablando de inglés, y no sé, que estamos haciendo los niveles inglés en los grados más altos, ¿no? Hace como 2 años empezamos con lo que se llama Immersed English, y eso empezó en el kinder, y ya vamos por el 2º año. Te imaginas, empezamos con Immersed English, y fue todo un éxito. Lo de kinder perfectamente hablaban, escribían, cantan, leen en inglés, ya están en primer grado, están totalmente en Immerse. Tenemos el kinder este año, Immerse virtual, y va belleza. Y esta pandemia ha sido difícil, pero también ha tenido sus bendiciones. Y una de esas es la idea de que, como hemos estado más chiquitos, los niños ya, los que están en 2º grado, están casi a nivel en inglés de primero. Así que el año que viene el Immerse va a ser kinder, 1º, 2º, 3er grado. Así que vamos añadiendo todo. Pero eso no significa que los otros grados no tienen un inglés fuerte. Sí lo tienen. La otra cosa que es muy importante entender es que no perdemos el español. Para nosotros es importante la lengua materna, y que para nosotros es el español. Viviendo en Panamá, teniendo muchas personas que son hispanoamericanos, entonces no se pierde eso. Y eso era algo que quería como que aumentar un poquito, porque yo sé que eso es algo muy importante hoy en día. Gracias, Mona. Gracias.
En este momento hay una pregunta que hacíamos sobre si está hasta sexto grado. Tengo la conexión un poco inestable, pero en este momento estamos hasta séptimo grado. Ya comenzamos con premedia y la idea nuestra, o sea, lo que hacemos es que cada año vamos aumentando un año. El año siguiente, en el año 21-22, tendremos octavo grado. En el 23-24 vamos a tener noveno grado. Vamos subiendo grado por grado. No arrancamos con toda la premedia o con todo el bachillerato o la media, digamos, completamente, sino que vamos en el acompañamiento. Hay otra pregunta sobre dónde poder localizarnos. Ahí me van a rajar a mí, mi hija me va a pegar porque me dice que en la avenida Arnulfo Arias, Madrid, en Balboa, en Ancón, en el sector de Ancón, en el edificio del Teatro INIDA. Ahí estamos ubicados. Y hay bueno, perdón. No, dale, perdón. No, que quería comentar algo pequeñito y es un poco la importancia del pensamiento crítico y del desarrollo de la autonomía y la reflexión y cómo en una época como la que vivimos es tan importante cuando los niños están ubicados frente a una pantalla y tienen el mundo entero a través de una pantalla. Y el hecho de desarrollar desde muy chiquititos esa capacidad de preguntarse, de reflexionar y de tener un criterio que les ayude a tener más coordenadas y más manejo de lo que es el mundo y no depender de lo que le dice un amigo o un compañero, sino ese criterio personal. Es una de las grandes apuestas que como educación hacemos, ¿no? El desarrollo de la autonomía y el desarrollo del pensamiento. Por eso trabajamos en pensamiento creativo. Sí. Estamos en las redes, perdón que vuelva a insistir en eso porque sigue la pregunta. Estamos en las redes en jacarandá.edu.pa con la página web y estamos en Instagram como Cole Jacarandá, al igual que en Twitter y en Facebook. En la página web pueden encontrar la información. La otra pregunta que estábamos comentando un poco sobre la evaluación, cómo se evalúa entonces a los niños, cómo sabemos que aprenden. Quiero que entiendan como muy bien que el hecho de realizar proyectos es un proceso mucho más profundo que evaluar un conocimiento de aprendizaje mucho más memorístico. Y lo que les implica realizar el proyecto sería poder trabajar desde la investigación, armarse un problema, contestarse un problema y tener que hacerlo físicamente. Es decir, que cuando ellos se exponen, hay todo este proceso que se ha realizado que implica todo un acompañamiento para que puedan ir dilucidando dónde están los problemas y cómo irse contestando poco a poco sus preguntas. Entonces, nosotros los acompañamos mucho en el ir aprendiendo a organizar, pero poco a poco ellos van haciéndolo independientemente. La evaluación ya a final, o sea, nosotros seguimos en lo que son los parámetros del MEDUCA, en lo que es la evaluación, pero tenemos algo muy lindo y es que entregamos boletines donde hablamos sobre cómo es la experiencia de los niños con el proyecto, con su salón, con su materia, donde hablamos mucho más de la parte anecdótica de cómo aprende o de una evaluación mucho más formativa que única numérica. Estos reciben los padres los dos tipos de información, tanto la numérica como una evaluación mucho más descriptiva realmente para hablar de cómo está el niño textualmente en su medio, en su salón de clase, en su concepción de la pregunta. Es muy interesante tener estas dos medidas para un padre. Además que creo que es una memoria preciosa para los niños cuando crecen se puedan mirar hacia atrás y ver cómo pensaban y cómo estructuraban su pensamiento cuando eran más jóvenes. Gracias, Patis, por poner la información. Ok.
No sé si hay alguna pregunta en particular que quieran tener. Tenemos 3 minutos más. Bueno, solo les comento que una de las partes más difíciles y más interesantes de hacer ha sido la parte de trabajo con los maestros. La capacitación es un trabajo permanente, súper fuerte, y lograr que los maestros se sientan parte y arte, porque ellos son los responsables de que esta filosofía, de que esta forma de trabajo funcione y florezca, es uno de los trabajos más arduos, más gratificantes y más ricos de hacer. Crecemos con los maestros crecen con nosotros. De las cosas lindas es que normalmente somos un equipo y como equipo trabajamos, nos preguntamos, nos cuestionamos, y eso hace que haya un ambiente de mucha apertura también, donde los niños se sienten parte del equipo, donde ellos también preguntan y donde ellos también tienen respuestas asumidas como adultos, como capaces de poderse pensar y pensarnos, ¿no? Es una propuesta realmente alternativa, es una propuesta nueva. Incluso no estamos tomando una propuesta de ninguna otra escuela en ninguna parte del mundo, porque nuestro granito digamos, nuestra innovación estaría puesta en tomar el cuento para generar proyectos. Normalmente existe el aprendizaje basado en proyectos, pero no desde la literatura, no desde el cuento. Ese es el granito de arena que le estamos dando a una educación realmente innovadora en todo el mundo. Con eso quería como comentarles. Creo que hemos terminado. Al Okay. parecer ya terminamos, ya se acabó. Ok. Porque digo, gracias. Aquí la tenemos abierta y ya sacaron a las personas, cerraron a los participantes. Es que justo. Creo. Bueno, chicas, muy bien. Gracias. Ay, con todos los errores técnicos. Muchas gracias a ustedes por toda la atención, por el tiempo. Súper, súper. Gracias, Rosa. Ok. Bueno, niños, un besito. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.